Buenos días, compañeros y maestro. En esta ocasión me toca hacer un video ilustrativo. La materia es Derecho Penal. Mi nombre es la maestra Edith García Zaragoza. Vamos a ver algunos aspectos del derecho penal. Mi docente es el maestro Armando González Olvera. Mi licenciatura es en Derecho y es el cuatrimestre número 5. Bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, antes de entrar en las pautas que nos dejó el maestro explicar y dar a conocer, vamos a entrar de lleno. Me gustaría entrar en lo que es un preámbulo. El derecho penal tiene dos partes, que es el derecho general y el derecho especial. En el derecho general se encuentran lo que son las reglas y principios, así como las diferentes teorías, la teoría del delito, la teoría de la prueba y la teoría de la pena. Todas estas nos van a ayudar a realizar todo lo que son los tipos penales, en los cuales nosotros, ellos van con ello, van a tratar lo que es la teoría del delito, y también pues obviamente cómo lo vamos a defender en la teoría de la prueba y la teoría del por qué se está dando esa punidad en cuanto a los diferentes códigos, que el que ahorita vamos a analizar es el Código Penal del Estado de Hidalgo. Y en la parte especial es ahora sí que la aplicación de la pena y la tipificación, es decir, nos van a dar los tipos penales. Nos había hablado nuestro maestro en la clase pasada en lo que son los tipos penales. Me parece una muy buena terminología, ya que los delitos al final se consuman en sí cuando ya el juez dicta la sentencia, porque los demás son presuntivos, y pues obviamente en este caso serían puros tipos penales, es decir, donde va a encuadrar la conducta que se va a llevar a cabo. Bueno, una vez que ya sabemos que el derecho penal se divide en general, especial y sus diferentes características, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es el delito? Llegamos a una conclusión dentro de la clase que el maestro nos hizo favor, que es aquella conducta, porque podemos nosotros llamarla que pueden hacer acciones y pueden haber omisiones, por lo tanto son conductas de acción o omisión, que es típica, es decir, que tiene totalmente una tipificación dentro de un código adjetivo, que en este caso son los códigos penales, tanto el federal como las diversas entidades. Es antijurídica, pues obviamente porque está violentando todas aquellas reglas que se encuentran dentro de la sociedad. Y es culpable y punitiva, es decir, por lo tanto, la persona que está desarrollando una conducta que es por voluntad es lo que va a intervenir. Es la diferencia de todos, que todos los delitos los va a desarrollar un sujeto por medio de una conducta que está haciendo su voluntad, y por lo tanto la va a llevar a una culpabilidad cuando ya se desarrolle lo que es la litis, y va a haber una conducta punitiva, es decir, va a haber una pena, una sanción que va a estar tipificada, no nada más porque así se dice, sino porque va a estar ya descrita en un derecho adjetivo, que son los códigos penales. Una vez que ya sabemos en qué se divide y qué es el delito, pues vamos a entrar ya en materia. Hay diferentes capítulos dentro del Código Penal de Hidalgo. En este caso vamos a tratar los tres primeros, que es la extinción de la acción penal y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. Es muy importante que debemos nosotros saber hasta dónde tiene la potestad el Estado para poder desarrollar todas aquellas y implementar todas las penas por medio de sus instrumentos jurisdiccionales, en este caso de sus juzgados, de sus colegiados, de sus tribunales, todos aquellos que van a velar por medio de jueces, de magistrados, que se lleven a cabo todas aquellas sanciones y se lleve conforme a la ley y la legalidad. Esta potestad que tiene de ejecutar las penas únicamente la tiene el Estado por medio de sus instrumentos jurisdiccionales. No la puedo implementar yo, ni la puedo implementar las personas. Por eso existen reglas llamados códigos penales, que ellos van a ejercer todas esas sanciones a esas conductas antijurídicas y delictivas, y por medio de ellos van a implementar las penas y todos los instrumentos que se vayan, así como pueden ejercer lo que es la seguridad pública, e incluso pedir que se ejerza lo que es la intervención de ella para que ellos puedan llevar a cabo todas estas medidas al pie de la letra. No siempre va a seguir hasta donde se extingue la acción penal, es decir, esa acción que tiene por medio del Ministerio Público, que es el encargado del Estado de ejercer todas aquellas investigaciones para poder llevar a tipificar ya totalmente, más bien encuadrar una conducta tipificada en el Código Penal, en este caso del Estado de Hidalgo, y así como el penal. ¿Hasta dónde tiene esa extinción y esa potestad de poder ejercerla? Pues existen varios elementos en los que pueden realizar, es decir, que se termina esa acción, ya no puede realizarla o ya no le compete realizarla. Vamos a analizar cada una de ellas. El primero es el cumplimiento de la pena o medida de seguridad. Es decir, cuando ya una persona ha cumplido la pena o una medida de seguridad, también sabemos que hay diferentes medidas de seguridad que se tienen. Puede ser de salud, en mandarlo a un estado psiquiátrico, o puede, por ejemplo, la privación preventiva de la libertad en prisión.
¿Cuándo es esa? Cuando ya nosotros ya tiene el cumplimiento, ya se cumplió la pena, ya cumplió la medida de seguridad del imputado, entonces por lo tanto ya se extingue la acción, termina totalmente la acción penal en ese supuesto. La segunda es la muerte del delincuente. Pues una vez finado o muerto el delincuente, pues obviamente ya no tendría ningún chiste o ninguna acción o a ejercer alguna acción penal, pues la autoridad por lo tanto la va a extinguir, la va a terminar. El tercero es la amnistía. La amnistía no es nada otra cosa que el perdón. El perdón que te va a dar por medio del Estado, el Estado te lo va a perdonar por medio del Ejecutivo. La amnistía únicamente la da el Estado por medio del Ejecutivo. De hecho, cabe mencionar para nuestro verbario cultural, pues que hace poco hizo hace 2 años cuando entró nuestro actual presidente, hizo un decreto en donde daba amnistía a todas aquellas personas en las que estaban envueltas en lo que es el cultivo de psicotrópicos, en el que ellos podían acercarse y obviamente por medidas coercitivas de los delincuentes pues les ayudaban a cultivar esto y les estaba dando una amnistía en cuanto a uno, porque sabemos que desde el cultivo, fabricación y distribución de todos aquellos estupefacientes pues eso se considera un delito penal en parte de lo que es la salud. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo. Es decir, es cuando le da el perdón. Muchos sabemos que cuando están haciendo ya la parte contenciosa, ambas partes puede exigir la que es la parte demandada, a decirle al oficioso, la parte demandada puede decirle al que es a la parte actora que si le otorga el perdón, es decir, yo voy y solicito el perdón del que me está demandando y si me lo da, pues obviamente se extingue la acción penal. Ojo, este perdón solamente se da en no oficiosos, porque los que son de oficio no existe el perdón porque los persigue por oficio el Estado. Existe lo que es la rehabilitación. Acuérdense que esta rehabilitación se extingue la acción penal, es decir, no va a causar punidad, porque existe esta medida de seguridad. Pues como le comentaba, puede ser que al imputado, no culpable, el imputado sea inimputable, es decir, que contenga, por ejemplo, una enfermedad mental. Entonces, por lo tanto, no hay una pena que se le pueda aplicar, entonces lo manda a una rehabilitación como una medida de seguridad. Ahí se extinguiría la acción penal, no habría manera de realizarla. Existe también lo que es el indulto. El indulto, igual que la amnistía, es el perdón, pero a diferencia de la amnistía es por sentencia firme y lo único que lo va a realizar pues es el juez. La amnistía es antes y esta es cuando ya está la sentencia firme y únicamente ahora sí que persona que tiene derecho a realizarla es por medio del juez. Después viene lo que es la extinción de las medidas de tratamiento de inimputables, pues obviamente cuando es una persona, como lo hablamos aquí en la rehabilitación, un inimputable es aquella persona que no se le puede realizar un acto punitivo por medio de una acción penal. Entonces, esta pues obviamente extinguiría cuando solamente pues va a haber medidas, como le decía, medidas de que puedan mandarlo a un psiquiatra, medidas de a lo mejor de análisis psicológico o psiquiátrico. Esa sería una manera de extinguir la acción penal. Después existe la prescripción. Acuérdense que la prescripción es la pérdida de un derecho a través del tiempo. Hay 3 supuestos dentro de esta prescripción para la extinción de la acción. La primera sería la prescripción del derecho a formular la querella. Es decir, el MP pierde en el transcurso del tiempo el derecho de iniciar una querella en contra de una persona. Ya pasó el tiempo, se te prescribió el derecho, entonces ya no tienes derecho a realizarla. Existe la prescripción de la acción penal. Una cosa es ingresarla y otra cosa es la pérdida de imputarlo. Si no llega o no tienen el tiempo para poder desarrollar lo que es a lo mejor las primeras investigaciones, si no se junta, pues obviamente tiene la pérdida de imputar ahora sí que a la persona o al que está siendo objeto de ese procedimiento. Y la tercera es la prescripción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. Es decir, la pérdida en la que hay una extinción de la pena para ejecutar, es decir, la realización de las penas, ya sea por el MP o por diversos sistemas jurisdiccionales. El juez no puede hacerlo. Esto regularmente estábamos platicando en clase que puede ser por la sustracción de la justicia, es decir, que al final de cuentas el imputado se vaya del lugar, o es decir, se sustraiga, se pierda, y entonces la acción penal ya no podría, a menos que se cumpla
y que lo captes para poderlo imputar otra vez al proceso, ¿no? Esas serían las maneras de extinción de la acción penal y la potestad que tendría para ejecutarlas el Estado. Son 9, son algo precisas y hay que estar pues leyendo para poder entenderlas porque son un poco complicadas, pero pues nada fuera del otro mundo. Ahora sí ya entramos en materia, vamos a hablar ya realmente como los delitos que están tipificados. Estos son del Código Penal del Estado de Hidalgo, obviamente también el Código Penal los contempla, pero ahorita nos vamos a abocar a ellos. Los diferentes capítulos que se desarrollan en el Código Penal de Hidalgo los va tipificando dependiendo, o los va más bien englobando, dependiendo si son de salud, si son de la libertad o diferentes. En este caso nosotros vamos a hablar sobre los delitos contra la vida y la salud. Hay que tomar en cuenta que lo más valioso que tiene el ser humano pues es la vida y la libertad. Entonces vamos a empezar a tratar sobre lo que es la vida y la salud. Vamos a tocar estos, por ejemplo, el primero es homicidio. El Código Penal del Estado de Hidalgo lo tipifica como el que priva de la libertad a una persona, es decir, ya sea de manera dolosa, es decir, que ya tiene con premeditación y alevosía y ventaja. Existe también lo que es la privación cuando hay una riña, o en su defecto puede ser ascendente o descendiente, es decir, se considera homicidio cuando lo priva de la libertad por riña, por forma dolosa, o si es ascendente o descendente, se considera homicidio. Las siguientes son delito por lesiones. El delito por lesiones es decir, cuando hay un daño en la salud. Existen 3 tipos de lesiones. La primera se puede ser cuando no ponen en riesgo a la persona, pero sanan antes de los 15 días. La tercera es cuando tampoco ponen en riesgo la vida, pero sanan después de los 15 días o más de 15 días. Y la última, que es la tercera, es la que pone en peligro la vida. Es decir, existen 3 tipos de lesiones, las que sanan menos de 15, más de 15 y las que totalmente ponen en riesgo a la vida. Cada uno de ellos va a tener su sanción dependiendo del tipo de lesión que sea. Nosotros acordémonos que todas aquellas también estas pueden ser también por riñas o de forma dolosa, cuando ya lo haces obviamente premeditadamente. Después otro delito que está tipificado en el Código Penal de Hidalgo existe la instigación o ayuda al suicidio, es decir, toda aquella persona que persuada o induzca o instigue al suicidio va a cometer un delito. Este delito obviamente puede ser cuando totalmente la persona se prive de la vida o en su defecto cuando se causen lesiones, es decir, no se llegue a consumar el hecho del suicidio, también se considera instigación y ayuda al suicidio y también es punible y tiene sus sanciones de cárcel. En también existe lo que es pueden ser tipificados de diferente manera cuando la instigación o la ayuda al suicidio sea menores de edad o incapaces. También la ley, obviamente, al que resulte, el delito, pues obviamente va a causar su punidad. El siguiente es el de aborto. El aborto está considerado cuando es la muerte del producto de la concepción. Este delito se considera cuando existe ya la muerte del producto de aquella concepción. El Código Penal de Hidalgo lo tipifica también, aunque sea culposo, será obviamente punible. El artículo 158 nada más nos muestra cuáles serían los supuestos en los que no se convertiría en delito. Uno de ellos es el de la salud, es decir, si el producto pone en riesgo la salud de la progenitora. También con estudios y obviamente peritajes de mínimo 2 médicos, te podrá realizar un aborto a la progenitora, pero sin tipificarlo como delito de aborto. Del aborto ha sido muy controvertido. De hecho, aquí en el estado de Hidalgo se iba a aprobar lo que es despenalizar, quitarlo del delito dentro del Código Penal, pero pues obviamente no se ha logrado nada más esta manera federal y algunos estados que sí lo consideran como ya no como un delito, ¿no? Sino ya como un privilegio para la mujer. Pero bueno, en el estado de Hidalgo sí se considera el aborto y le digo, en el 158 solamente está tipificado los que no se consideran como abortos. Después existe la omisión del auxilio. Esta omisión, acuérdense, como les decía yo arriba, existe la conducta, pueden ser acciones u omisiones. En este caso, la omisión del auxilio es que cuando una persona se encuentra en riesgo,
tú, pudiendo hacer algo por auxiliarla, no lo realices. O en su defecto, aún siempre y cuando no pongas en riesgo tu vida al auxiliarlo. O si en su defecto tú obtuvieras un riesgo al ayudarlo, tienes que hablarle a las personas o las autoridades competentes para que le presten asistencia. Si tú no lo haces, no lo ayudas teniendo las posibilidades sin afectar tu riesgo o afectando tu riesgo dices, no, pues sabes que mejor tengo que hablarle, no lo hiciese, se considera omisión de auxilio y por lo tanto es un delito tipificado en el Código Penal del Estado de Hidalgo, que tiene pues su punidad. Abandono del incapaz. Obviamente es considerado delito en el Estado de Hidalgo el abandono del incapaz, es decir, que siendo una persona incapaz que no puede valerse por sí mismo, decides abandonarlo. Entonces se va a considerar un delito. Este incapaz, obviamente siempre va a ser que tú tengas la obligación de cuidar al incapaz. Se va a considerar un delito, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no se pueden abandonar las personas incapaces en el Código Penal del Estado de Hidalgo, sino se va a considerar como un delito. Abandono del atropellado. Como su nombre lo dice, abandonas siendo atropellado a una persona y decides irte y no auxiliarlo, se considerará un delito. O habiéndolo atropellado y que tú no pudieses o no tuvieras el conocimiento de auxiliarlo, no le llamaras a una persona, a una autoridad o a una persona que pudiese auxiliarlo y ayudarlo en la situación en la que se encuentre. Por lo tanto, si lo abandonas o no le avisas a la autoridad pertinente para los auxilios, se va a considerar un delito contra la vida y la salud tipificado en el Código Penal del Estado de Hidalgo. Después tenemos peligro de contagio. Peligro de contagio de enfermedades, aún sabiendo la persona que tiene un padecimiento o una enfermedad grave que puede transmitirla a la otra persona y poner en riesgo su salud o su vida, si no lo hiciese, se considera un delito contra la vida y la salud tipificado en peligro de contagio de enfermedades. Obviamente la persona tendrá toda la capacidad y toda la para demandar a la persona por el delito de peligro de contagio en las enfermedades. Sabiendo esta, ojo, sabiendo esta que lo tiene y realiza y atenta contra otro por la transmisión de ella, se considera un delito. Bueno, hasta aquí vamos ya sobre la tipificación y los encuadres de lo que son los tipos penales dentro del Código Penal en el capítulo de delitos contra la vida y la salud. Ahora vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, otro capítulo bien importante. Muy bien, el primero que vamos a tratar va a ser la privación ilegal de la libertad. Cuando ilegalmente una persona prive de la libertad a otra, se considera un delito llamado privación de la libertad. Aún así siendo servidumbre, que no le permita a esa persona desarrollarse o ir o estar manifestando su libertad en plena libertad de esta, se considera privación ilegal de la libertad. Hubo un caso como brevario cultural, un caso muy sonado aquí en México, en el que una persona de ascendencia asiática llegó aquí, las personas de una lavandería le ofrecieron trabajo, le ofrecieron un cuarto, comida y la mantenían como servidumbre y como ayuda en cuanto al negocio familiar, pero después se convirtió eso en el que ella no podía salir de la casa, no podía realizar ninguna actividad más que eso y simplemente devengaba su comida y el lugar en el que le daban. Eso aún siendo servidumbre, si ella no disfruta garantemente de toda su libertad, se considera privación ilegal, aún así dándole de comer y dándole vestido y dándole techo. Si la persona no se puede desarrollar plenamente, es privación de legalidad, aún asumiendo que es servidumbre, ¿vale? Después existe el secuestro y simulación de secuestro. Todos los secuestros y las simulaciones van a tener un propósito pecuniario. Aún siendo el secuestro privación ilegal de la libertad, se cotipifica el secuestro y simulación cuando tiene un propósito pecuniario, es decir, hay de por medio dinero. Los propósitos en los que se pueden tipificar el secuestro según el Código Penal de Hidalgo existe en obtener un rescate, obligarlo a hacer o dejar de hacer una cosa a terceras y el secuestro express que teniendo un fin y un propósito.
Cuando una persona es secuestrada, tiene un propósito de pedir un rescate. Cuando una persona es secuestrada, la puede secuestrar para que otras personas realicen o dejen de hacer una actividad. Tú realizas esa actividad y yo lo suelto. También eso es tipificado como secuestro. O el secuestro express, lo secuestro a un corto plazo, incluso horas, para que una persona pueda realizar o la otra deje de hacer algo y después se libere. Eso, como tiene un fin o un propósito, es considerado un secuestro. La simulación de un secuestro también tiene un propósito, pero esta es cuando una persona para sí o para otras personas decide obtener un propósito pecuniario o dejar o de hacer algo como un lucro. También se puede, en este caso, pues una persona a mí misma se puede secuestrar, pero se considera simulación de secuestro. Existe también lo que es el rapto. El rapto es apoderarse de una persona. Como objetivo principal es tener algo erótico sexual con la persona raptada, o en su defecto casarse con ella. También se tipifica como un delito el rapto en el Código Penal de Hidalgo. Sí, obviamente se decide obviamente con eso, incluso por engaños o violencia, apoderarse de esa persona, tiene ese fin, sexuales o casarse con ella, se persigue por querella, cabe mencionar. Existe lo que son las amenazas. Las amenazas obviamente es cuando una persona amenaza, vaya la redundancia, con causarle daño a una persona, ya sea a sus bienes o a otros terceros. Los terceros pueden ser amistades, sus parejas de amor, o pueden ser o parentesco, alguno de sus hijos o de alguno de sus tíos o con ascendientes o descendientes. Deciden amenazarlos para causarles daño. Se consideran amenazas y es un delito contra la libertad y la seguridad de las personas. El asalto es un delito cuando el uso de violencia se tiene para un fin ilícito. El asalto puede desarrollarse en transporte público, privado, en casa habitación, puede desarrollarse en un local privado, público, en una oficina, incluso tanto gubernamentales como privadas. El asalto va a tener cavidad cuando en ese uso de violencia tiene un fin ilícito. Se tipifica como delito. El allanamiento de morada. El allanamiento de morada es sin el consentimiento de la persona, se introduce ya sea la casa habitación o cualquier dependencia gubernamental estando cerrada. Una persona decide entrar y se queda ahí, se considera allanamiento de morada. Y también está tipificada y se persigue por querella. Bueno, compañeros, hasta aquí es mi participación. Les agradezco su atención. También, maestra, le agradezco su atención. Y bueno, seguimos preparándonos para lo que es nuestra clase de Derecho, y pues porque obviamente pues sí son un poco bastantes conceptos, y recordando que el derecho penal va conforme a la ley, es decir, estrictamente lo que se dice en la ley es como se va a ser el tipo penal que nosotros vamos a absorber o que vamos a tipificar. No podemos, aquí no es por creencias o por alguna analogía que tenga el juez o uno como abogado, simplemente va a pie de la letra. Por el momento es mi participación hasta este momento. Les agradezco y que tengan un buen día.